Hola, ¿cómo estás? Nuevamente con vos, Federico. Bien, en esta lección lo que vamos a ver son los diferentes tipos de variables que tenemos en PHP. Ya vimos lo que era una variable, simplemente una variable era un contenedor el cual alojaba un valor. Posteriormente vamos a ver dónde se alojan esos valores, los cuales se alojan en memoria, para entender un poquito cómo se realiza esto de manera básica. Si bien PHP es un lenguaje que maneja la memoria automáticamente, a veces necesitamos saber cómo se maneja la memoria, más adelante lo vamos a ver, para poder hacer pasajes por referencia y demás cosas interesantes, ¿sí? Para no duplicar datos en la memoria. Pero eso no te preocupes, lo vamos a ver más adelante. Lo que vamos a ver en esta lección son básicamente los diferentes tipos de datos que tenemos en PHP, ¿sí? PHP es un lenguaje vagamente tipado, como yo digo acá. Es decir que yo no tengo que especificar el tipo de dato cuando voy a hacer una asignación en una variable. Es decir, por ejemplo, digamos, acá yo ya tengo el proyecto creado. Ustedes ya tendrían que saber cómo crear un proyecto. Si no lo saben, pueden ir a cómo crear proyecto en NetBeans, ¿sí? No lo voy a repasar porque supongo que ya vienen siguiendo las otras clases, ¿de acuerdo? Entonces voy a crear un nuevo archivo. ¿Cuál se va a llamar prueba tipos.php? Antes que nada tengo que asegurarme que el Apache está corriendo. Para eso deberían abrir el XAMPP y iniciar el servicio de Apache, ¿sí? En mi caso creo que lo tengo corriendo. Ahora me voy a fijar. Aguántenme un segundito que mi computadora va a pedal. Bien. Vamos a borrar acá, no me interesa nada de esto. Vamos a corroborar si el XAMPP está corriendo. Bien, no lo tengo acá. Lo tengo en el escritorio. Perfecto, sí, lo tengo corriendo. A mi Apache está corriendo. Así que tranquilamente yo puedo comenzar a trabajar. Bien. Entonces, como dije, PHP es un lenguaje vagamente tipado. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que lo que estoy poniendo acá es un comentario, ¿sí? Acá puedo escribir lo que yo quiera, pongo barra y puedo escribir lo que yo desee, ¿sí? Luego vamos a hacer una pequeña lección sobre comentarios en PHP. PHP es un lenguaje vagamente tipado. Es decir que cuando yo declaro una variable, no debo, o bien no necesito especificar el tipo de dicha variable. Es decir que si yo pongo pesos número, ¿sí? Le pongo pesos número porque se me ocurre ponerle pesos número a la variable. Si ustedes le quieren poner pesos mi abuela, es pesos mi abuela, ¿se entiende? El nombre de la variable no tiene absolutamente nada que ver con el dato que voy a alojar dentro de la variable. ¿Se entiende eso? Número igual 3, le pongo. Automáticamente, al no ponerlo entre comillas, PHP sabe que esto es un número y sabe que no es una cadena de caracteres, ¿sí? Fíjense, hacemos una llamada a la función bardamp, la cual me muestra el tipo de dato almacenado en la variable conjunto con su valor, ¿sí? Todavía no vimos lo que son las funciones, pero lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, confíen en mí. Vamos a escribir bardamp y ponemos entre paréntesis pesos número. Lo que voy a hacer es, para que ustedes puedan verlo mejor en el video, para que se vea con más claridad y no tenga que poner tanto zoom, voy a agrandar un poquito la fuente. Acá tengo esta de me gusta, la luz de console, la ponen en 18. Así se ve bien. Ahí está. Bien, vamos a ejecutar esto, ¿se acuerdan cómo se ejecuta? Se aprieta Shift más F6
Y fíjense lo que me dice. Me dice int 3. Entre paréntesis me dice 3. Es el número entero 3. ¿Sí? Entonces esto para PHP es int 3. ¿Sí? Es un número entero 3. Ahora, mejor dicho, vamos a poner. Si yo hago lo siguiente, pongo cadena igual 3 salchogos. Punto y coma al final, no se olviden, Yo pongo 3 salchogos acá. O mejor dicho, vamos a poner 3 al principio y después le explico lo de los 3 salchogos, así es más fácil. Poner 5 así es diferente, ¿sí? Nuevamente llamamos a var_dump cadena. Fíjense lo que me dice. String 5. String, entre paréntesis me dice 1, porque la longitud de esa cadena es 1. La cantidad de caracteres que tengo en esta cadena es 1 y me dice que el valor de esa cadena es 5. ¿Sí? Acá voy a poner cadena larga, vamos a poner. Y acá voy a poner 5 salchogos C columpiada. Voy a intentar esto porque yo soy medio enfermito con el tema de la indentación, como ustedes ya sabrán. Mis alumnos de la vida real lo saben a esto. Y vamos a ver qué nos dice esto. Aprieto F5 en el navegador. Y dice string 26, 5 salchogos se columpiaban. Es decir que la longitud de la cadena 5 salchogos se columpiaban es 26. ¿Sí? Esto es lo que significan los paréntesis. 26, dice que tiene 26 caracteres esto. Fíjense, vamos a analizarlo. Voy a poner un zoom acá si se ve mejor. 5. Ahí tengo un carácter, tengo un espacio, tengo 2, 3, 4, 5, 6 en la C, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tengo un espacio, 13, 14, 15, tengo otro espacio, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ¿Ven? Entonces, lo que me indica el 26 entre paréntesis acá es la longitud de la cadena. ¿Sí? ¿Se entiende? Como esto me queda un poquito largo, lo voy a poner arriba. O abajo, mejor. ¿Se entiende esto? Bien. Como esto me está quedando uno al lado del otro, en realidad si yo aprieto control U, fíjense que lo tengo correctamente una línea abajo de la otra. Pasa que esto se está mostrando en HTML, ¿sí? Entonces, hay una etiqueta en HTML la cual se llama pre, la cual significa preformatear. Este tag en HTML lo que nos permite básicamente es que se muestren correctamente los enters que muestra esta función. Entonces siempre es lindo cuando uno llama a var_dump llamar a la etiqueta pre en HTML, ¿sí? Fíjense que correctamente ahora aparece int 3, string 5, string 26, 5 salchogos se columpiaban, ¿sí? Bien. Además de cadenas tenemos diferentes tipos de datos, más tenemos arrays, tenemos recursos, como ustedes podrán ver acá en esta lección. Tenemos diferentes tipos de datos. Este es el número entero, el int, el cual es numérico, es un tipo de dato que contiene números enteros, integer o simplemente int, quiere decir entero en inglés. Tenemos float double,
¿Sí? Son exactamente lo mismo en PHP. Numérico con precisión. Tipo de dato que contiene número con coma o de punto flotante. Fíjense una cosita. Pongo número con coma. Y acá ponemos típico el valor de pi. 3,14. Agregamos el bardamp aquí debajo para ese número con coma. Fíjense que el NetBeans me lo completa automáticamente. Es una de las cositas lindas que tiene el NetBeans. Presiono F5 y me dice float 3.14. Ahora, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Fíjense una cosita. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hecho una llamada a getType? O bien en la lección está esto. Yo llamo a getType, esto me devuelve el tipo de una variable. En este caso, bardamp me devuelve el tipo y además me devuelve el valor. Bardamp dice que esto es float. ¿Sí? Dice que es un número de punto flotante. De 4 bytes de precisión. Ese es el tamaño de un float. Generalmente, depende de la arquitectura de la máquina, ¿no? Pero fíjense una cosa, si yo llamo a getType, y esto es bastante confuso, pero ahora les voy a traer claridad a esta confusión. Esto por ahora no le den bolas, después vamos a ver concatenación de strings y demás. Fíjense lo que me dice. Me dice que el número con coma, en vez de ser un float, es un double. ¿Sí? No se dejen engañar por este float acá. En realidad PHP, internamente, a nivel de código C, es decir, en el lenguaje con el cual está hecho PHP, todo se maneja como un double. En PHP no hay diferencia entre float y double, son exactamente lo mismo, pero internamente todo se maneja como un double, es decir, una variable de 8 bytes. ¿Sí? PHP, como ya dijimos, es un lenguaje vagamente tipado. Yo no necesito especificar el tipo de la variable, ya lo sabe automáticamente. Repasamos. Si yo no le pongo comillas a un número, asume que es un número entero, me muestra int 3. Si yo le pongo comillas a un número, asume que es un string de longitud 1 con valor 5. Si yo pongo 5 salchobos se columpiaban, me queda un string de 26, 5 salchobos se columpiaban. Si yo pongo un número con coma, 3,14, dice que es, en este caso, para bardamp, dice que es un float, pero PHP maneja todo como double. Y en getType me dice que es un double. ¿Sí? Después tenemos otros tipos de datos que vamos a ver más adelante. Esta lección lo que cubre son los tipos de datos primitivos o básicos de PHP. ¿Sí? ¿De dónde viene todo este tema de la tipificación y demás? Todo esto viene de un lenguaje en el cual está hecho PHP. Es un lenguaje el cual es el abuelo de PHP, vendría a ser el abuelo. ¿Sí? Acá yo hablo del abuelo y el nieto. ¿Sí? Y fíjense que en este lenguaje C, el cual parece muy similar a PHP dentro de todo, es bastante similar. Fíjense que aquí yo tengo que especificar el tipo de cada dato. ¿Sí? Cuando voy a hacer una asignación tengo que decir que esto es un número de punto flotante, que abarca 4 bytes. Acá tengo que decir que es un número double, este abarca 8 bytes. Es un número con notación científica, ¿lo ven a esto? 9E99. Eso es un número enorme en PHP. Perdón, eso es un número enorme en C y en PHP. ¿Sí? Es un número con notación científica, por eso la E ahí. Y luego tenemos un char, el cual es un carácter. Lo que voy a hacer ahora es, ustedes saben que tienen diferentes funcionalidades, es descargar este código. Lo voy a abrir. Medio ahí.
Mejor dicho, lo voy a ver mejor, lo voy a copiar y lo vamos a ejecutar. Lo voy a compilar en C a esto. Para ello voy a abrir una terminal en Linux. Esto no es necesario que lo hagan, simplemente lo hago para que lo vean. Cómo es más o menos programación en C. Este es el lenguaje en el cual está programado PHP. ¿Sí? Es un lenguaje compilado, no es un lenguaje interpretado. Después vamos a ver la diferencia entre un lenguaje compilado y la diferencia entre un lenguaje interpretado. Para que vayan entendiendo ya, PHP es un lenguaje interpretado. Es decir, que cada vez que yo ejecuto un script, se interpreta todo el código. Y C es un lenguaje compilado. Después vamos a ver la diferencia de eso. Fíjense, me dice el número 1 es 0, el número 2 es 3.1, el número 3, vieron que yo le había puesto 999, es 8999, este número gigante. Y finalmente me dice el carácter es Z. Fíjense que para cada uno de estos, para cada uno de estos datos yo tuve que definir el tipo. Y en PHP yo no tengo que hacer esto. Porque el lenguaje C es un lenguaje fuertemente tipado. Y PHP es un lenguaje, como ya dijimos, vagamente tipado. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, espero que se haya entendido. Fíjense que acá tenemos varios ejemplos. Entre ellos el de getType. Recuerden que ustedes pueden ejecutar todos los ejemplos. Primero tienen que verificar que son seres humanos, ¿sí? Soy un pibe posta, le pongo ahí. Comprobamos que sos un primate que no tiene el cuerpo lleno de pelos. Ahora podés ejecutar el código, pone play. Pongo play. Y podemos ejecutar el código. Acá me dice string, integer, double, array. Y tenemos diferentes ejemplos. Fíjense además una asignación curiosa acá lo último. Yo en PHP puedo asignar números en notación hexadecimal y en notación octal también, y utilizar diferentes notaciones, y los transforma todos a enteros. En este caso, por ejemplo, voy a copiar este código y se les voy a mostrar cómo funciona. Podría ejecutarlo directamente desde la página, pero bueno. Vamos a ejecutarlo acá en la compu. Eso es más que nada por si están en el trabajo o algo por el estilo y necesitan ver el código y no tienen nada instalado. ¿Cómo me preocupo por ustedes, eh? Qué bueno que soy. Fíjense que el número de hexadecimal 0x27c, PHP lo traduce a un número entero. Vamos a poner un bardump acá además. Y me queda, vamos a sacar el eco, entero 636. ¿Lo ven? Como también podemos utilizar diferentes notaciones como notación octal, demás. Esto es para que lo tengan en cuenta. Bien. Esta lección cubre los tipos de variables. Luego, pretendo que apliquen el conocimiento adquirido ejercitando en la parte de ejercicios. ¿Sí? Tienen toda la ejercitación necesaria. ¿De acuerdo? En la próxima lección vamos a ver cómo transformar diferentes tipos entre diferentes tipos y tipos. Por ejemplo, de un string a un entero, de un float a un entero, y otro tipo de conversiones, las cuales son necesarias para, por ejemplo, con ese tipo de conversiones podemos evitar ataques de inyección SQL para variables de tipo entero, sin tener que utilizar ninguna función adicional. ¿Sí? Si bien PHP es un lenguaje vagamente tipado, yo tengo que tener cuidado con los datos que ingresa el usuario. Eso lo vamos a ir viendo y vamos a concientizarnos del tema de seguridad
a medida que vayamos progresando, ¿sí? Mucha gente cuestiona PHP porque dice que es un lenguaje que no es seguro. Eso es mentira. No hay un lenguaje que no sea seguro, no hay ningún lenguaje malo, simplemente hay malos programadores. Y yo pretendo que ustedes sean buenos programadores. Bien, chicos, esto ha sido todo por esta lección. Los invito a que continúen con la ejercitación y continúen con la siguiente lección, la cual es casteo de tipos. Les mando un abrazo, cuídense. Chau, chau, sigan estudiando.